Hermanos, se quedó este celular en el baño de las damas, de las hermanas. ¿Alguien que lo reclame? Pues bueno, aquí se queda guardado. Ok, vamos a comenzar, hermanos. Y fíjense, antes de empezar, les quiero compartir que estaba haciendo memoria de cuánto tiempo ya tengo compartiendo con ustedes, valga la redundancia, viniendo a predicar. Ya son más o menos 2 años. Fue como junio del 24, julio del 24 que comenzamos, y miren qué rápido se ha ido el tiempo. Y me da mucho gusto ver rostros nuevos, caras nuevas, verles firmes en el Señor, convencidos de que ha habido batallas, ha habido luchas. El enemigo no se queda con los brazos cruzados, pero el Señor es infinitamente más poderoso. Y me da mucho gusto ver, hermanos, cómo se parecen a Estrella de Belén, San Isidro, y a la vez no se parecen. ¿En qué se parecen? En que es una iglesia amorosa, una iglesia que canta, que alaba, que glorifica al Señor, pero con su propio estilo. Y eso es maravilloso, hermanos, porque de repente me pongo a pensar cómo habrán sido las iglesias de aquel tiempo. Yo creo que las de Macedonia, o la de Roma, o la de Jerusalén, seguramente, aunque predicaban todos al Señor, pues tenían cada quien su estilo. No recogían las ofrendas de la misma forma, no cantaban los mismos cantos siempre en cada culto. No era así como maquinitas, ¿no? Que todos siguieran un programa establecido al mismo tiempo en todas las iglesias, sino lo maravilloso de esto es ver cómo el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y cómo provoca que le alabemos de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra forma de ser, de acuerdo a la ciudad donde vivimos, al país donde vivimos. Yo creo que si vamos a Chiapas o a aquellos lugares, a Oaxaca, seguramente cantarán alabanzas con marimba, muy posiblemente. Y este tipo de situaciones donde el punto donde convergemos todos, y lo decía mi hermana Esther, pues nos une la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos une, hermanos. Podemos tener distintos estilos, distintas formas, pero la esencia y el objetivo es el mismo: adorar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar ese tiempo, hermanos, orando. Vamos a rogar al Señor que sea su Espíritu Santo quien nos guíe, quien hable y quien nos muestre lo que tiene para hoy. Oremos, hermanos. Bendito y amoroso Padre, gracias te damos, Señor, porque eres grande, porque eres bueno, porque en tu misericordia infinita nos permites conocerte más cada día y poder amarte también con entendimiento, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien hable a través de tu siervo, Señor. Gracias por esa oportunidad, por ese gran privilegio y responsabilidad de transmitir tu palabra. Guíame, Señor, utilízame y abre el corazón y el espíritu y entendimiento de mis hermanos para que tu nombre sea enaltecido y te conozcamos y amemos más cada día. En Jesús te alabamos. Amén. Hay una canción, hermanos, y lo voy a decir porque de acuerdo esto es el tema, van a decir pues, que tiene que ver las canciones del mundo, ¿verdad? Hay una canción que se hizo muy famosa, que se compuso en el año de 1967 por una persona francesa llamada Claude François. No sé si se pronuncia, pero yo espero que sí. Si hubiera un francés seguramente me daría un coscorrón porque es muy nice su idioma, pero algo así como Claude François. Y con otra persona llamada Jacques Revaux. Y en francés el título era Comme d'habitude, más o menos. Imagínense que lo estoy pronunciando bien. Y esa canción se hizo famosa en Francia nada más, pero como les digo, en 1967 se compuso y en 1969 la oye un cantautor canadiense llamado Paul Anka. A lo mejor ya a algunos les suena este compositor. A los que tenemos un poquito más de 30, a lo mejor Paul Anka ya se nos hace familiar. No saquen cuentas, pero un poquito más de 30, déjenlo ahí. Y de ese Paul Anka incluso algunos ubicaremos que muchas canciones que él cantaba en inglés, en español las cantaba César Costa, hacia lo que le llaman covers en español. Bueno, pues resulta que le cambia, con la misma melodía que le gustó tanto, le cambia la letra y hace una letra totalmente diferente. Y esta canción la populariza en ese año Frank Sinatra, en inglés.
Y en español, años después, la popularizó un cantante que a lo mejor ubicarán ahí de Mostacho, viviendo en, en un rancho de los Tres Potrillos, llamado Vicente Fernández. Pues esta canción no es nada más y nada menos que A Mi Manera, My Way, que es el nombre original. ¿Y por qué hago mención de esto y por qué tanto rollo? Porque, fíjense, es una canción que a mucha gente le gusta, incluso tal vez más de una ocasión tú y yo la hemos tarareado, tal vez más de una ocasión la hemos cantado o por lo menos escuchado. Y la verdad es que la interpretación bueno, a mí nunca fui fan de Vicente y respeto a los que sean fans de Vicente Fernández, pero me gustaba escucharla con Frank Sinatra, por la voz de Frank Sinatra, ¿no? Muy parecida a la mía. Sí, porque salía de la garganta también y del diafragma, ¿no? O sea, pues sí es parecida, ¿no? Y a la de muchos, si se dan cuenta, la de muchos. Y bueno, ¿y qué pasaba con esto? Que de repente, más allá de una canción como un gusto, como algo para entretenerse, pareciera que la gente en el mundo empezó a identificarse con conceptos de ese tipo. Vivir a mi manera. Y si nos ponemos a pensar, amados hermanos, y volteamos al mundo que nos rodea, en donde estamos inmersos, donde el Señor nos puso como sal y luz de la tierra, yo creo que estarás de acuerdo en que la gente está acostumbrada a vivir a su manera. Y la gente hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y lo justifica diciendo que así es, que así le gusta, que cuál es el problema, que nadie le tiene que decir lo que debe hacer, que todos lo hacen, o que todos lo saben, o que todos lo saben ellos, y viven a su manera. Pero a mí lo que me hizo reflexionar acerca del mensaje que quiero compartir hoy es que el cristiano, o los cristianos, o un número de cristianos, estamos empezando a vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera. Y eso sí es lo peligroso, hermanos. Recordemos que el enemigo es el que domina al mundo, es el príncipe de este mundo. De hecho, hasta el nombre es elegante, ¿verdad? Pero bueno, el príncipe de este mundo. Entonces, él domina a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. No estoy diciendo que sean posesos ni nada parecido, existirá eso y es un tema muy interesante que algún día tal vez se podrá debatir y platicar, pero el punto es que Él es el que reina en este mundo, el que gobierna en este mundo. Por eso la gente viola, asesina, maldice, roba, engaña, etc., etc., etc. Pero como les dije antes, lo preocupante es que los cristianos estamos, yo creo que siempre ha pasado, pero siento que en este momento, donde todo es globalizado, donde todo se conoce, donde todo lo vemos en las redes, en el Facebook, en el TikTok, en el YouTube, Instagram, y hay más plataformas, Reddit, no sé cuántas ha de haber en este momento. Los chavos deben saber más de eso que un servidor. Perdón. Y el asunto es que estamos empezando a vivirlo a nuestra manera. ¿Por qué, hermanos? Porque de repente el pensar como cristiano que estamos viviendo de nuestra manera es como lo hace el mundo. ¿El mundo tiene algún compromiso con Dios? No. Y de repente los cristianos estamos empezando a vivir así, sin comprometernos con Dios. Estamos empezando a vivir sin darle nuestra vida a Dios, sin darle nuestro tiempo, sin darle nuestra debida atención. Y vale la pena preguntarnos, hermanos, si nosotros realmente como cristianos, generalizando el pueblo cristiano, vivimos realmente bajo los preceptos de Dios. Si nos guiamos bajo las instrucciones de Jesús, o si simple y llanamente también queremos vivir nuestra vida, o la vida, perdón, a nuestra manera. Y el pueblo de Dios, hermanos, está atravesando momentos críticos. Está buscando deleitarse, y vamos a pasar a irnos al pasaje que leímos, está buscando deleitarse a sí mismo, creyendo que se está gozando y deleitando en el Señor. Yo creo que muchos a esta altura ya hemos visto videos, alguna predicación incluso,
ahí en las redes, sobre todo en YouTube, de mega iglesias, sobre todo llenas de jóvenes, de gente joven, donde cantan y brincan y saltan y hay 5 o 10 mil personas, algún pastor ahí con mezclilla y pantalones rotos o con short y hasta sandalias y bienvenidos y es que el Señor les ama y demás, pero es todo lo que pasa. Y no tengo nada contra el tipo de alabanza, eso es muy particular de cada iglesia. En algunos palmeamos, en otros no, en algunos cantamos himnos, en otros música contemporánea un poco, pero el asunto es que muchos de ellos van, cantan, se gozan, se deleitan y se retiran. Y se acabó. Y eso es Dios para ellos. Y por eso es que elegí este pasaje, hermanos, Salmo 37:4, porque vamos a ver cómo nos guía y nos dice que no podemos vivir la vida cristiana a nuestra manera. Vamos a ver lo que significa realmente deleitarnos en el Señor, porque lo entendemos mal. A veces, como les digo, pensamos que deleitarnos es ir, cantar mucho, brincar, etcétera, que es parte importante de la adoración, lo vamos a ver, pero que es solo una parte de lo que Dios realmente nos dice que significa deleitarnos en Él, hermanos. Una parte muy importante, pero solo una parte. Pero en esa parte no hay compromiso, no hay responsabilidad, no hay entrega, no hay dedicación al Señor. Y fíjense lo que dice, voy a irme a la definición de deleitarnos para poder entender un poquito más esto. Deleitar es producir placer, gozo o alegría a una persona, ya sea a través de los sentidos o del ánimo. Es una acción que causa gran satisfacción o agrado. El problema es que muchos cristianos lo estamos entendiendo como deleitarnos a nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos, que nuestros sentidos se gocen y no que nos gocemos en el Señor. No sé si alguien ha ido a algún concierto de música o lo ha visto en la televisión y puede ser hasta un concierto de música clásica. ¿A poco no es, bueno, o música instrumental, lo que les guste? Yo creo que más de uno hemos visto en YouTube algún concierto, ¿no? O alguna música que se reproduce en vivo, etcétera. Y la vemos ¿por qué? Pues porque nos gusta, pues porque nos sentimos bien, porque nos emociona. Yo espero que nadie aquí escuche corridos tumbados, porque ahí sí, hermano, tachezota. Pero a lo mejor escuchan una buena música instrumental, un buen concierto, algún trío, alguna rondalla, y dicen, oye, qué bonito, y se queda uno sentado escuchando y hasta uno las canta, ¿no? Pero ¿están de acuerdo conmigo que es un deleite para nosotros? Nos estamos gozando nosotros. Y ese es el problema, hermanos, que de repente el cristiano empieza a confundir y a pensar que cuando la palabra dice que nos deleitemos, vayamos y nos sintamos bien con nosotros mismos y salimos bien felices con nosotros mismos. Y eso es empezar a vivir la vida cristiana a nuestra manera, hermanos. A sentirnos bien nada más con nosotros y olvidarnos de Dios toda la semana. Dice la palabra Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense, hermanos, uno de la traducción, la TLA, dice al Señor, en lugar de deleítate a sí mismo en Jehová, dice, entrégale a Dios tu amor. Entrégale a Dios tu amor. Y me gusta mucho cómo lo maneja porque nos da un poquito más de luz de lo que significa deleitarnos en el Señor. Entonces ya empezamos a entender que deleitarnos no es llenar nuestros sentidos y que nos sintamos bien, valga la redundancia de las palabras, con nosotros mismos, sino es que glorifiquemos al Señor con nuestra vida, y el que se debe sentir bien, ¿quién es, hermanos? Es Dios, no nosotros. Me encantaron las alabanzas que pusieron, los cantos que escogieron hoy. No nos pusimos de acuerdo, para que no me diga, a ver. No nos pusimos de acuerdo, pero van ad hoc a eso, hermanos, porque fueron cantos donde
Hablamos de la misericordia de Dios, la única razón de mi adoración es Jesús. Y el asunto, hermanos, sí es cantarlo, pero es entenderlo. Y eso es bien importante, hermanos, porque con eso nos damos cuenta, o podemos darnos cuenta de si estamos deleitándonos a nosotros o estamos buscando deleitarnos en Dios, que implica agradar a Dios a través de la honra, la gloria y la alabanza, hermanos. Hermanos, si se fijan en el pasaje, nada más leímos unos versículos antes del 4 y el 5, pero es la temática de todo este salmo. Es aquello de los impíos y los hijos de Dios. Y precisamente dice que no nos fijemos en lo que hacen ellos, que no nos sintamos mal por lo que a veces tienen ellos, porque a ellos les puede ir bien. Podemos tener vecinos que están muy lejos de Dios y que económicamente les va muy bien. Y pueden parecer triunfadores, exitosos de acuerdo a los estándares del mundo, pero lo que nos dice el Señor, le dice a su pueblo en este salmo, y entendemos nosotros, es que Él siempre va a estar cuidándonos, protegiéndonos, y lo acaban de decir hace rato en mi hermana Célica, que ya no está ahorita aquí, decía, el Señor tiene el control. Y eso es lo que dice aquí, el Señor tiene el control, lo que nos está diciendo a nosotros. Entonces, cuando el Señor menciona eso en ese Salmo 37, verso 4, debemos entender que el Señor tiene el control sobre todo y que más allá de lo que hagan o dejen de hacer otros, nosotros como sus hijos debemos glorificar a Dios, deleitarnos en Él, alabarle, reconociendo que Él tiene el control de nuestra vida. Decía mi hermana Esther en ese testimonio tan maravilloso, donde de veras lo dijo en 5 minutos, pero es impresionante lo que pasó. Y yo creo que más de uno de aquí podría compartir testimonios tremendos, impactantes, hermanos, donde, como bien dijo mi hermanita Esther, el Señor nos muestra que los milagros existen, porque Él sigue siendo Dios, o sea, y lo hará cuando quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera. Y algunos a lo mejor nos dirá que no, otros nos dirá que nos esperemos, y en ocasiones dirá, ahí les doy una pequeña prueba de mi poder. Y lo hizo con nuestra querida hermana Esther, que trabaja, entrega su vida al Señor y que muchos han conocido de la palabra a través de ella. Y el Señor nos muestra eso, hermanos, porque debemos entender bien lo que significa darle nuestra vida al Señor. Cuando habla de las peticiones del corazón, hermanos, en la segunda parte de este pasaje, volviendo al entorno de que habla sobre aquellos malvados que estaban prosperando y en el que su pueblo lo veía y se sentía mal, se sentía incómodo, lo que está diciendo el Señor aquí es que a su pueblo en ese momento y a nosotros ahora, que Él hará y nos dará, pero siempre de acuerdo a su voluntad, hermanos. Como decía ahorita, podemos desearlo, podemos anhelarlo, podemos aparentemente merecerlo, pero ya sabemos que pues, no somos dignos ni merecedores de nada, pero aparentemente podríamos decir, es que el hermano o la hermana lo merece, pero siempre, hermanos, es de acuerdo a la voluntad infinita de Dios. Muchos en los cumpleaños, y yo antes era muy dado a eso, y no lo estoy criticando ni juzgando por eso, porque yo también lo hacía, ponemos ahí en los cumpleaños, que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Pero eso es mucho más profundo que un rengloncito, hermanos. Y al final vamos a ver un poco de eso, porque a veces no pedimos correctamente, hermanos. Y a veces los anhelos de nuestro corazón, si no estamos en el Señor, pueden estar equivocados, hermanos, ¿eh? Son mezquinos, esa es una buena definición. A veces son mezquinos, hermanos, porque es una naturaleza que tenemos, pensar en nosotros mismos, pensar en lo individual. Es inherente a nosotros, el ser humano es así, gracias a Adán y Eva. A los dos, porque ya que se echaban la culpa bien bonito en el paraíso, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, es que Adán. Sí. Sí, pero hoy quiero salir ileso de aquí, mi querido amigo. Entonces, esa es la naturaleza que tenemos, hermanos. Así pensamos. Entonces, si te fijas, también es riesgoso decirle a quien sea que el Señor cumpla los anhelos de tu corazón. Es riesgoso. A lo mejor para alguien que sea entregadísimo al Señor, pues sabemos que va a pedir cosas correctas. Pero a quien no, hermanos, pero va a la iglesia, se congrega de vez en cuando y todo,
pues a lo mejor quiere algo que no es muy adecuado, o quiere algo nada más para sí, o quiere algo incorrecto, hermanos. Quiero compartir algunos versículos, hermanos, algunos pasajes que nos van a ayudar a reforzar lo que significa deleitarnos correctamente en el Señor, que va más allá de un canto, que va más allá de un momento de euforia, que va más allá de cerrar los ojos. Hay por ahí un canto, no sé quiénes han escuchado al hermano Oscar Medina. No es famoso como Marcos Witt, bueno, Marcos Witt, Adrián Romero, tantos, ¿verdad? Muy famosos, pero ¿han escuchado a Oscar Medina alguna vez? ¿Sí? Hay un canto, los que dijeron que sí, que seguramente ubicarán, que se llama Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar. Conste, no está diciendo que sea malo hacerlo. De hecho, la palabra dice que elevando las manos hacia el cielo, ¿no? Entonces, el problema no es elevarlas, el problema es que pensemos que solo es eso. Y muchas veces los líderes cristianos tienen culpa de esto, hermanos. No recuerdo si ya les compartí aquí, de hace muchos años, por allá en el 80, cerca del 90 salió un disco, Proyecto AA, Alabanza y Adoración. Fue de los primeros de Marcos Witt. Y como que se entendía que las canciones de adoración, o más bien los cantos de adoración, eran como cantos suavecitos, baladas cristianas. Más bien los cantos de adoración, y los cantos de alabanza eran como los más movidos, los más rítmicos. Y eso es equivocado, hermanos, porque la alabanza es parte de la adoración. O sea, no una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. La alabanza es parte de la adoración. Entonces muchos lo tomaban y decían, me acuerdo que algunas iglesias a las que llegué a ir decían, vamos, es el tiempo de la adoración. Y eran cantos suavecitos, quiero levantar mis manos, renuévame, etc. Ahora es el tiempo de la alabanza y venían los cantos rítmicos. Pues no, hermanos, todo es alabanza como parte de la adoración. Pero a veces, a lo que voy es que a veces no profundizamos y no vemos la palabra, pero como lo dijo Marcos Witt, como lo dijo Adrián Romero, como lo dijo fulanito, así debe ser. Yo caí en la trampa también algún tiempo, hermanos. Pero la realidad es que no es así. Entonces, cuando viene ese tipo de situaciones, pues nos confundimos y vamos a la iglesia, vuelvo a decirlo, generalizando al pueblo cristiano, muchos van a la iglesia y dicen, ya me gocé en el Señor, ya me deleité, y seguramente va a cumplir los anhelos de mi corazón. A veces estamos muy, muy lejos de eso, hermanos. Vamos a buscar Mateo 6:33, que es un pasaje que muchos de ustedes seguramente conocen y lo saben de memoria. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y se refiere en este pasaje al comer, al vestir, a las necesidades que tenemos como seres humanos, como personas. Y voy a emplear una frase, no sé si sea válida lo que voy a decir, pero porque creo que es un pleonasmo, pero quiero que se entienda el concepto. Esta es una prioridad prioritaria. Sé que creo que no es lo correcto, pero para entenderlo, hermanos, es algo de vital importancia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el concepto es que todo lo que nos haga falta y necesitemos va a venir por añadidura. Entonces, para empezar a deleitarnos en el Señor, hermanos, es primero buscarlo a Él. Y no solo esperar al domingo para venir, cantar, ver a los hermanos, darles un abrazo y me acordaré de Dios el siguiente domingo. Busca primero el reino de Dios, por sobre todas las cosas. Y sé que muchos podremos decir que es mi prioridad. Ya saben, hermano, lo entiendo, me queda claro, es mi prioridad. Y siendo honestos, haciendo un ejercicio de honestidad, de sinceridad con nosotros mismos, ¿es nuestra prioridad, hermanos? No me contesten y levante la mano, piénselo. ¿Es nuestra prioridad? ¿Realmente es lo primero que pensamos? ¿Realmente es lo que es más importante en nuestra vida? Porque de ahí se deriva todo, hermanos. De ahí podemos entender lo que es realmente deleitarnos en el Señor. Y vamos a entender que deleitarnos no solamente, como le digo, el cantar, el brincar o levantar las manos o cerrar los ojos y concentrarnos, es
despertar y darle gracias a Dios por un día más. Es que cada acción que vayamos a tomar le pidamos a Dios que nos guíe para hacerlo. Es que si alguien nos dice que oremos por ellos, realmente le demos importancia y oremos por ellos y no digamos, yo voy a orar por ti, ¿sí? Y de repente nos digan, oye, gracias por la oración, fíjate que todo muy bien y ni me acuerdo, me dijo que orara, pero ya ni me acuerdo por qué. Pero gracias a Dios que lo bendijo, ¿verdad? Todo eso, hermanos, es realmente que le demos el primer lugar a Dios a todo. Que lo busquemos por sobre cualquier cosa. Y es que a veces tendemos a buscar las añadiduras antes que a Dios. Y queremos ayudarle a Dios para ser bendecidos en lugar de buscar a Dios para que por consecuencia recibamos su bendición. Y podremos decir en alguna ocasión, oye, es que sabes que es algo, sí he buscado a Dios, sí he orado a Dios, pero me contestó que no. Decía mi hermana Esther, no se me quitaba el dolor. Pues claro que mi hermanita quería que se le quitara el dolor y se vale, como dice, pues se vale llorar y sufrir y decir, Señor, quítamelo. Pero ella entiende y sabe, por su relación cercana con Dios, que eso no implicaba que el Señor no la amara, que eso no implicaba que el Señor no la escuchara. Y ella estaba supeditada a la respuesta de Dios. Y yo soy convencido, no lo he platicado, que ella le dijo, pero que se haga tu voluntad, Señor. Y qué maravillosa voluntad de Dios que se hizo en tu vida, mi hermana Esther. Pero pudo haber contestado que no. Y a muchos nos ha contestado que no. O no de la forma en que esperábamos, a pesar de buscarle primeramente. Y la respuesta de Dios, y volvemos a lo mismo, es siempre, hermanos, entender que Él tiene el control de todo. Aun si la respuesta es no, Él tiene un motivo por el cual nos dice que no. Ahora que daba el testimonio de mi hermana Célica, de esa hermana donde se enfrió, entiendo esto, y ahora ella le dice que el Señor siempre ha estado con ella, que tiene el control, pues el Señor seguramente le dijo en las primeras ocasiones que no, para que llegara este momento y en su corazón pudiera entender que tiene que depender de Él y que Él tiene el control de todo. Y así pasa con cada uno de nosotros, hermanos. Entonces no va en función, el buscar primeramente a Dios sobre todo, no va en función del resultado que esperamos nosotros, pero sí del resultado que el Señor quiere para cada uno de nosotros, porque será de bendición, hermano. Y como lo hemos comentado muchas veces, oye, ¿seguiremos sufriendo? Sí. ¿Seguiremos batallando? Sí. ¿Seguiremos teniendo problemas? Sí. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que acabamos de leer? Confía en Él y Él hará. Entonces, otra forma, hermanos, de deleitarnos en el Señor, aprendiendo a confiar en Él. ¿Verdad que no es sencillo, hermanos? Siendo honestos, ¿cuántas veces hemos pasado por algún momento en donde sí dudamos? Yo sí he dudado. Y dicho, Señor, fortalece mi fe. La palabra dice que es válido pedir que fortalezca nuestra fe. Porque dice ahí en Hebreos, ¿no? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando dice la palabra, confía en Él y Él hará, hermanos, ese fe, ese confiar es deposita, el significado es deposita toda tu confianza en Dios, porque Él hará. Y Él hará de acuerdo a lo que considere mejor para ti y para mí. Muchas veces será difícil entenderlo, hermanos. Muchas veces nos preguntaremos por qué. Aunque nos han enseñado, nos han dicho que en lugar de preguntar por qué es para qué, pues humanamente hablando muchas veces preguntamos por qué. Porque somos humanos. Y a lo mejor hay que pedirle después perdón al Señor y decirle, Señor, perdón por andarte cuestionando, ¿verdad? Pero es una respuesta humana, hermanos. El asunto es no quedarnos allí. El punto, perdón, hermanos, es decir, Señor, ahora muéstrame, de acuerdo a tu voluntad, qué es lo que quieres de mí, qué es lo que esperas de mí. ¿Por qué está pasando esto, Señor? Porque a veces las pruebas son tan fuertes, hermanos, que estamos en una línea tan delgada de enfriarnos o de aferrarnos con uñas y dientes a Dios. Y es donde necesitamos decir, Señor, ayúdame a entender por qué está sucediendo esto y qué esperas de mí. Y se vale decirle, Señor, ayúdame a no renegar de ti y no dejes que me enfríe.
y no dejes que me aleje. La vida es difícil, hermanos, es complicada. Yo creo que la gran mayoría de aquí hemos perdido a alguien que amamos. Y seguramente lo perderemos en los años que vienen o nos perderán a nosotros. Pero qué alivio y qué consuelo dentro del dolor que experimentaremos humanamente hablando, saber que ese ser que amamos, que partió, está en la presencia de Dios. Eso es lo maravilloso, hermanos. Y cuando lo entendemos, dentro del dolor que repito que vamos a vivir porque es normal, qué maravilloso es pensar que vamos a ser fortalecidos por el Señor y que nos queda claro, por fe, que aquel ser amado, gracias Dani, que aquel ser amado va a estar en la presencia de Dios. Bueno, de hecho cuando partan ya están en la presencia de Dios, cantándole por la eternidad, hermanos. Y tal vez tú y yo seamos los próximos, hoy, mañana, 10, 15, 20 años, y el Señor nos va a fortalecer, hermanos. Pero precisamente para eso debemos confiar, debemos tener fe. Hay por ahí algunos ejercicios que también he visto, incluso en algunas empresas, que le dicen a alguien, súbete en una silla, le tapan los ojos y dicen, déjate caer hacia atrás. Tienen que dar la instrucción correcta, hermanos, porque si va para el otro lado, pues olvídense, ¿verdad? Y hay quien lo sostiene, pone las manos y los atrapa, ¿no? Si alguna vez ustedes lo intentan, van a ver que da mucho miedo hacerlo, hermanos, porque uno no ve nada, es a ciegas. Así es la fe. La convicción de lo que se espera, lo que no se ve. Confiemos en Él y Él hará, hermanos. ¿Cómo más? ¿Cómo más, hermanos, podemos deleitarnos realmente en el Señor como Él lo quiere y lo demanda? Juan 4:24, hermanos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoramos, voy a agregarle, hermanos, voy a cambiarle un poquito ahí, sin modificar el concepto, la instrucción bíblica, y los que le adoramos en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos, hermanos. Es necesario que le adoremos, no es opcional, no es una sugerencia, no es una recomendación, es necesario, hermanos. Y si lo trasladamos la palabra necesidad, voy a ponerlo en términos de lo que vivimos diario. ¿Necesitamos comer, hermanos? Porque no podremos esperar unos 15 días sin comer. Nos ahorraríamos una lana, hermanos. Y más si nos da por comer en la calle, echarnos unos taquitos y pues imagínense cuánto dinero nos ahorraríamos. Imagínense en un mes cuánto nos ahorraríamos. Unos miles de pesitos, ¿no? Imagínense al año. Pero ¿por qué comemos, hermanos? Porque es una necesidad. Incluso tomar agua, dicen que podemos aguantar un tiempo sin comer, bastante largo, no, creo que 50 días, algo así. Pero creo que son mucho menos días los que podemos aguantar sin tomar agua. Se seca el organismo, se muere. Tres días sin tomar agua, fíjense. ¿Y por qué tomamos agua? Porque la necesitamos, ¿no? Es una necesidad. Gracias, Javi. Entonces, ¿qué significa, hermano? Es lo que está diciendo aquí. Es necesario que le adoren. No es opcional, así como no es opcional comer, no es opcional tomar agua, porque echamos a perder nuestro cuerpo, se muere nuestro organismo. Los que queremos adorar al Señor en espíritu y en verdad, es necesario que así le adoremos, hermanos. Es decir, valga la expresión coloquial, en cuerpo y alma, hermanos. Todo lo que somos tiene que adorar al Señor. Y entonces es cuando nos damos cuenta del contraste tan fuerte que hay entre ir nada más un domingo, motivar desde el púlpito a 5 o 10 mil personas que son auditorios, créanme, así de tremendos, motivarlos, animarlos, que salgan eufóricos y que al otro día pues simplemente digan, yo ya fui ayer, ahora Dios tiene que cumplir. Y nada más para eso se acuerdan de Dios. Yo conozco a algunos, no sé si tú conozcas a algunos hermanos de iglesias de este tipo,
durante, que durante sus cultos tienen ese tipo de situaciones, de actuaciones, y realmente, híjole, no sé si decirlo de esa manera, pero son cristianos light, hermanos. No conocen la palabra, no saben pasajes, no saben las promesas del Señor, lo conocen por encimita. Porque van, se animan, brincan, gritan, se deleitan, entrecomillado, y se acabó. Y hermanos, ese es un compromiso tremendo para nosotros, poder realmente entender lo que significa la palabra, lo que es deleitarnos realmente en el Señor. Entonces, con eso nos damos cuenta, hermanos, cuando el Señor, y regresando al pasaje que les decía, dijo, en el mundo van a tener aflicción, preguntaremos, ¿ahí me puedo deleitar en el Señor? Déjame decirte que sí. Porque ¿sabes qué, hermano? Vuelvo a lo mismo, no depende de nuestras emociones. Depende de nuestro conocimiento del Señor. ¿Cuántas veces, y vuelvo a insistir, como dicen por ahí, es una pregunta retórica, no para que me contestes, ¿cuántas veces has dejado de ir a la iglesia porque no te sientes con deseos de ir? Porque emocionalmente no tienes ganas, porque estás apachurrado, porque te sientes agüitado. ¿Te ha pasado alguna vez que no has ido o has querido no ir? Imagínate si el Señor se basara en sus emociones para bendecirnos. No, hoy como que no tengo ganas de bendecir a Salomón Alejandro. Voy a decir Salomón Alejandro porque también mi papá es Salomón. Y justo me dijo mi hermano Chuy, es correcto. Yo dije, otro Salomón, y vino y me dijo, no, él es el original, tú eres el hijo. y yo soy la copia, y tiene razón mi hermano, es correcto. Entonces, bueno, yo me imagino al Señor diciendo, a ver, Salomón Alejandro, hoy oraste, tienes problemas, tienes necesidades, pero hoy como que no me siento de ánimo de cuidarte. Hoy como que no me late bendecirte. Pero igual mañana, y para el Señor un día es como 1000 años. Pero así actuamos nosotros muchas veces, hermanos. Es una necesidad, ya lo leímos. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, pero sin embargo, muchas veces dejamos a expensas de nuestro sentir el adorarle o no adorarle, el glorificarle o no. Por eso les preguntaba, no me contesten, pero yo creo que por la mente de muchos pasaron momentos, espero que hayan sido pocos, hermanos, donde quisimos no ir o no fuimos porque no me sentía con ganas de ir. Cuando falleció mi esposa hace 10 años, poquito más de 10 años, me acuerdo que me dije, lo peor que puedo hacer es dejar de ir a la iglesia. Porque alguien me lo recomendó hasta como un tipo de terapia, así como, oye, pues ¿sabes qué? Pues date unos domingos, algo así. Y dije, no. ¿Qué tal si no regreso? Y sí, a veces iba con dificultad emocionalmente hablando, lo admito. Pero dije, Señor, lo peor que puedo hacer es alejarme. Con uñas y dientes me aferré, hermanos. Y en su misericordia Dios me tiene aquí compartiendo la palabra todavía con ustedes. Y seguramente muchos de ustedes han vivido situaciones similares donde se han tenido que aferrar al Señor con uñas y dientes más allá de sus sentimientos, hermanos. Eso es deleitarse en el Señor. Lo otro es un complemento y es una parte importante, pero solo una parte, hermanos. Pero cuando lleguen esos momentos de dificultad, de apremio, de sentirnos terriblemente e incluso decir, Señor, no puedo más, te necesito, el Señor no se basa en sus sentimientos, se basa en sus promesas y en su fidelidad, hermanos. Y el Señor cumple. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo por la eternidad. Él es Dios hoy, mañana y siempre. Y tú y yo sin Dios no somos nada, pero Dios contigo y sin mí sigue siendo Dios, hermano. Y un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y quiero culminar, hermanos, con Santiago. Vámonos al libro de Santiago, allá al final de la palabra. Versículo 4:3. Capítulo 4, versículo 3, discúlpenme. Y precisamente es lo que decía en el complemento de Salmos 34:7. Que Él concederá las peticiones de tu corazón. Ya vimos lo que implica realmente deleitarse en el Señor. Pero ahora debemos aprender
a esperar lo correcto de Dios, de acuerdo a su voluntad, y en el momento en que Él considera adecuado responder y de la forma en que Él quiera hacerlo. Dice la palabra: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que decía mi hermana Delia? A veces somos tan mezquinos que pedimos para nosotros nada más, hermanos. Entonces, si por algo entendemos mal el pasaje de 37, 4 y 5, pero es que ahí dice que va a cumplir los anhelos de mi corazón. Ya vimos primero lo que es realmente estar en el Señor, lo que realmente es gozarnos y deleitarnos en Él. Y por consecuencia, hermanos, eso nos tiene que hacer cristianos maduros. Y el ser cristianos maduros nos va a hacer realmente pedir lo correcto delante de los ojos del Señor. Porque un cristiano inmaduro pues se va a pedir muchas cosas que no van al caso. Deleites personales, mezquinos. Yo alguna vez les decía, bueno, el Señor sabe que tengo necesidad de un carrito para mi trabajo, ¿no? Pero no tengo necesidad de un BMW de $1,000,000, ¿verdad? Eso sería un deseo mezquino, ¿no? Y se imagina que alguien me dijera, bueno, mi cumpleaños ya fue en enero, pero que el Señor cumpla los anhelos de tu corazón, pero yo quiero un coche de $1,000,000. Pues me podrán desear eso, tal vez me lo voy a esperar sentado, ¿verdad? Toda mi vida. Y el Señor seguramente se reirá de mí. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de la importancia de saber deleitarnos correctamente en el Señor, de saber entender su palabra y lo que significa. Porque de repente lo hacemos tan romántico, tan poético, que a veces hay una línea tan delgada, hermanos, entre conocer realmente a Dios como es e idealizarlo, hermanos. Y eso es muy riesgoso. Y voy a cerrar con este concepto. ¿Tú has idealizado algo o alguien alguna vez? Casi te puedo decir que muchos idealizamos a nuestra pareja cuando nos casamos. Y cuando de repente empieza a haber situaciones que no imaginamos que podrían pasar, nos mueven todo porque, caray, yo no esperé que pasara esto, porque en nuestra mente teníamos algo que queríamos que pasara. Podemos idealizar un trabajo y el día que se mueve ese trabajo y que pasa algo, nos simbra. Y a veces también idealizamos a Dios. Y muchas de esas corrientes modernas tienden a idealizar a Dios y a poner a Dios casi como nuestro siervo, como el que nos va a dar todo sin pedirnos nada, sin comprometernos, sin ser cristianos maduros. Y están enseñando esas corrientes modernas en muchas formas a idealizar a Dios. Y de repente es como aquellos que no conocen a Cristo y nos dicen, es que yo amo a Dios a mi manera. O el Dios que yo conozco es todo amor, no puede ser así. Y por eso es importante conocer la palabra. Si se fijan, el versículo base, hermanos, es un salmo, y el salmo está en el Antiguo, los salmos están en el Antiguo Testamento. Y no sé si te pasó, yo lo he compartido ahí en la clase en el Instituto Bíblico en Estrella de Belén, San Isidro, que cuando yo conocí de Cristo, y no sé si les pasó, o a los nuevos que están aquí acompañándonos, nuestros queridos y amados nuevos hermanos, a lo mejor van a pensar igual que algunos de nosotros, o al menos que un servidor, que decimos, caray, es que pues en el Nuevo Testamento había situaciones complicadas, había sangre, había muerte, había venganza de Dios, había ira de Dios. Y yo de repente decía, ay, como que para qué entonces pues vemos esa parte, mejor nos vamos a donde vino Jesús, ¿verdad? Pero ¿saben qué, hermanos? Si no estudiamos el Antiguo Testamento, no nos damos cuenta de la ira de Dios, del poder de Dios, de lo celoso que es Dios y la misericordia tan grande que tiene Dios, de la cual hemos sido librados y por eso ahora vivimos bajo la gracia, hermanos. Si no nos hubiera correspondido experimentar esa ira de Dios. Por eso cuando Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario, no que no haya sido importante y terrible el haber sido clavado en una cruz, escarnecido, la corona de espinas. Lo que realmente fue complicado para nuestro Señor Jesucristo fue que en esa cruz cargó con tus pecados y los míos, presentes, pasados y futuros. Eso es lo que hizo el Señor decir, si es posible que pase de mí esta copa. Entonces, hermanos, con eso nos damos cuenta qué importante es conocer a Dios en su amplitud, en su totalidad.
y lo importante que es desde el Antiguo Testamento conocer el carácter de Dios y de lo que nos libramos en el Nuevo Testamento y cuán grande es su amor para que no nos pasara esto. Nosotros estamos estudiando allá en IBEB, así como ustedes tienen aquí su estudio dominical, estamos estudiando Jeremías y cómo a través de Jeremías Dios le dijo a su pueblo un montón de veces: si te arrepientes, si regresas a mí, si me pides perdón, si cambias, si dejas de ser idólatra, si dejas de ser pecador, aquí están mis brazos abiertos. Hay un libro como Oseas que nos muestra eso a través de Oseas y su esposa. Entonces, cuando entendemos esto, hermanos, decimos, no hay forma, bueno, cuando entendemos esto, perdón el juego de palabras, no hay forma de entender humanamente la misericordia de Dios para nosotros. Es inentendible, hermanos. Es maravillosa, porque esa misericordia nos salvó de su ira. Y entonces ya, para concluir, hermanos, podemos darle el justo valor a lo que es deleitarnos en el Señor. Va más allá de un domingo en la mañana, va más allá de cerrar los ojos, como dice el hermano Oscar Medina, ser cristiano es algo más. Yo diría mucho más que elevar las manos y cantar. Es dedicarle nuestra vida al Señor. Es agradarle con cada acto que tengamos, con cada pensamiento que venga de nuestra mente, con cada idea, con cada objetivo que tenemos que poner en sus manos. Hermanos, va a seguir siendo difícil la vida en Cristo. Vienen cosas complicadas. Estaba leyendo, no abrí el artículo hace rato o ayer en la noche en internet, que en Canadá ya están atacando mucho también a los cultos cristianos, que ya no es tan libre el poder predicar la palabra. En Inglaterra arrestaron a una mujer por orar dando la espalda a un lugar donde se practicaban abortos, dándole la espalda y en silencio, y la arrestaron porque se quejaron de que estaba ahí orando. ¿Qué nos viene, hermanos? Antes eran solo algunos lugares en el mundo, África, algunos de Asia, aquí en México, Afganistán, Irak, donde estaban los musulmanes, pero aquí en México también, en Chiapas, en Oaxaca, hay persecución. Y no dudemos, hermanos, que pronto, en esta agenda que hay a nivel mundial, también se nos complique la vida aquí en León. No sé a qué tanto, no sé si mucho o poco, pero debemos estar preparados, hermanos. Entonces debemos buscar mucho más que un domingo de cantos, que sentirnos bien con nosotros y entender que ser cristianos es mucho más que solamente cantar. Que Dios nos bendiga, hermanos.